Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrega de hoy de su mesa de mentoreo. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias al Señor por el día de hoy, por el tiempo en el que estamos viviendo. Es una bendición poder vivir el tiempo que estamos viviendo y poder ser esa generación, parte de esa generación apostólica profética que Dios ha levantado para establecer su reino, para que sus propósitos sean establecidos en la tierra. Esta ha sido una semana, esta y la semana anterior, sumamente interesante, de muchísimos desafíos. Hemos podido recibir de diferentes lugares, de diferentes naciones, ese input con respecto a las cosas que Dios está haciendo, y nosotros nos maravillamos porque verdaderamente Dios es bueno y Dios ha sido bueno, y sus victorias se las entrega a la iglesia que está co-gobernando con Él desde los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestes. Desde ese lugar, entonces nosotros establecemos el orden a la tierra. Hace 2 entregas empecé con una nueva mesa, trayendo a Dios de regreso a su iglesia. Y en las 2 entregas anteriores, por distintas razones, no pude tener el PowerPoint listo. Así es que hoy en esta entrega vamos a ver algunas de las cosas que hablé hace 2 semanas. El deseo de mi corazón es que ustedes puedan ser impartidos por el Señor en este tiempo, trayendo a Dios de regreso en su casa. Estuvimos hablando acerca de lo imperante que era poder movernos con una enseñanza revelada sobre lo que es el verdadero sacerdocio, un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, como lo encontramos en la palabra. Hablamos acerca de esto, hablamos acerca de ese marco de autoridad que nos establece el sacerdocio de Melquisedec, cómo nos movemos en ese nivel de autoridad. Somos reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Fuimos hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. También hablábamos un poco en la transición acerca de que nosotros, como Noé, somos una generación de transición, una generación que así como está predicando la venida de Cristo, Noé en este caso predicaba acerca de un diluvio que venía. A nosotros nos corresponde hablar acerca de la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, mientras Noé hacía aquella predicación por 100 años, preparaba un arca para que él y su familia pudieran ser salvos de aquella situación que que iba a venir y que definitivamente cambió la historia de la humanidad. Estuvimos hablando acerca de cómo en este momento estamos en una dimensión superior de revelación, de impartición, como nunca antes, y esto lo puedo asegurar. Hay mucha gente que está tratando de buscarnos, vamos a decir, hablar o tratar de hacer un paralelo con los moveres de Dios en otros tiempos. Pero la misma palabra establece que la generación de los últimos tiempos es una generación como la cual no ha habido jamás y no habrá en muchas generaciones. Así es que eso lo dice el libro de Joel. Y estamos hablando entonces de que hay una dimensión superior a la que Dios está trayendo a su casa. Y cuando estamos hablando de la casa de Dios, no estoy hablando de estructuras, edificios, sino estoy hablando de lo que es el organismo vivo, que es la iglesia de Cristo, que es la novia del Cordero, la esposa del Cordero, que está siendo preparada para gobernar sobre las naciones de la tierra juntamente con el rey con vara de hierro, como dice la palabra. Y esto nos hace que estemos experimentando, vamos a decir de esta forma, a Dios, y me gusta más la palabra en inglés, siempre lo digo, experienciando a Dios en formas que nunca antes habíamos vivido, que habíamos experienciado con Él.
Estuve hablando acerca de cómo Dios está transformando o reformando la mentalidad de la iglesia. Cuando hablamos acerca de una reforma que se viene hablando desde los 80, no solamente los apóstoles y profetas han estado declarando la reforma de la iglesia, pero aún en el mundo se estaba hablando acerca de cambios trascendentales que venía a las naciones. Lo que nunca nos imaginamos es que Dios iba a utilizar una pandemia para, y voy a usar la palabra que se ha usado en el mundo, para resetear a las naciones de la tierra. La iglesia está viviendo una nueva realidad. Fue empujada por Dios de una sola vez a vivir una nueva realidad. Lo que nosotros conocíamos y con lo cual estábamos tan familiarizados, estructuras eclesiásticas en las cuales nos sentíamos tan bien porque las conocíamos de memoria, pues dejaron de ser. La iglesia de hoy no es la misma del año pasado. La iglesia del año 21, del siglo 21, es completamente diferente. Y cuando pensamos en lo que los profetas del Señor habían hablado desde los 80, venían diciendo que lo que conocíamos como iglesia dejaría de ser. Muchos ponían en tela de juicio esto. Y no solamente, vuelvo a decir, la iglesia cambió, las naciones cambiaron. La tecnología de Dios operativa para este tiempo es diferente. Dios está derramando su revelación entonces en odres nuevos. Es necesario que nuestra mentalidad cambie. Estuvimos entonces hablando de cómo Dios levantó un orden sacerdotal, el orden Melquisedec, al cual Jesús es llevado. Lo estuvimos viendo en Hebreos 5:10, cuando dice que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en ese momento leíamos un pasaje en Hebreos 7, del 11 en adelante, que era muy interesante, porque dice que si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, esto es hablando acerca del cambio que se dio. Y te decía en este momento que enseñaba este punto, hace 2 semanas, es que hablando al respecto, te decía que el paralelo de la reforma profunda que tenemos en este momento justamente la encontramos aquí en el libro de Hebreos. Vuelvo a retomar el pasaje. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Recuerda que fue Dios el que estableció el orden arónico, el orden levítico. Pero nos encontramos entonces en este tiempo que Dios mismo es el que dice, yo lo hice, fue operativo, fue efectivo, yo lo ungí, lo establecí, estaba en mi corazón y lo traje a nacimiento, pero es otro tiempo. Y sigue diciendo verso 12, porque cambiado el sacerdocio, sin discusión, se cambió y se acabó. Dios no pide ni permiso ni perdón. Es necesario que haya también cambio de ley. Entonces no era solamente lo que era el oficio, pero también cambió el contenido de la Constitución. Y dice verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sigue diciendo el autor de Hebreos, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En otras palabras, Moisés recibe la Constitución en el monte, la establece, y entonces encontramos que muchísimos años después esta Constitución es cambiada desde sus mismas bases cuando el sacerdocio es cambiado, y por lo tanto la forma de ejecutar ese cambio también fue cambiada. Dice, verso 16, el sacerdocio no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, solamente los que venían por linaje arónico, sino según el poder de una vida indestructible. Recuerda que estamos hablando de paralelos, y este paralelo es muy importante. De hecho, en algún momento voy a introducir en este tópico del que estamos hablando, trayendo a Dios de regreso a su casa, una enseñanza que en algún momento el pastor Luis compartió, basado en esto, cuál era el rediseño de la casa.
para que podamos entender que no solamente entonces cambia el sacerdocio, y como dice aquí, tuvo que cambiar la forma operativa, la tecnología, y eso llevó también a cambios estructurales profundos, de los cuales también el autor de Hebreo nos habla. Sigo entonces en mi repaso. Cuando estamos hablando acerca de que Dios está cambiando nuestra mentalidad, llegamos a la conclusión de que nosotros entonces, como gente de Dios, como hijos de Dios, como su pueblo, existimos para establecer los propósitos eternos de Dios en esta tierra. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una iglesia complaciente, una iglesia que solamente pide, no es una iglesia de acuerdo al diseño original de Dios, porque se quedó niña, se quedó infantil, solamente pidiendo y esperando que el Padre le dé. Pero el corazón del Padre, de acuerdo al libro de Efesios, es que todos subamos a un nivel de madurez, que emulemos, que manifestemos como dice allí, al varón perfecto, y ese varón perfecto se refiere exactamente a Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de la sombra del arca, recuerda que estoy haciendo es un repaso para que puedas ver algunas cosas en el PowerPoint, porque sé que es más fácil tenerlas allí. Encontramos aquí en el libro de Hebreos que en el tabernáculo ya había solo dos partes. En el Antiguo Testamento eran tres. Estaba el lavatorio, la primera parte, o los atrios, como se dice en español. En inglés me gusta como se dice, las cortes de afuera, ¿no? Las que a donde podían entrar todo el mundo. Luego estaba el lugar santo y finalmente el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Encontramos un rediseño, no es mi tema hoy, en el libro de Hebreos, y aquí Hebreos dice que solo habían dos lugares y una vez al año eso se mantenía. Entraba el sumo sacerdote a un lugar donde el arca permanecía. Esa arca representaba, nosotros sabemos, desde que es establecida, la gloria, el dominio, la manifestación de Dios en el lugar donde estaba. Era vamos a decir, la forma visible del gobierno de Dios en medio de su pueblo. Decíamos entonces que si el arca no estaba, era una manifestación de que la presencia de Dios no estaba. Fue profetizado por varios profetas, sobre todo Jeremías, cuando dijo, va a llegar un momento que la gente va a empezar a decir, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Dice, pero en ese momento, cuando no haya un arca física visible, yo, dice el Señor, voy a hacer un nuevo pacto. De eso es lo que está hablando Hebreos. Cambiado el sacerdocio, cambiada la constitución. Dice, voy a hacer un nuevo pacto. En esta oportunidad yo voy a escribir las leyes, es en el corazón de cada persona. Allí es donde yo voy a establecer, porque es desde allí donde yo voy a gobernar. Ahora estamos diciendo que la iglesia de Cristo es el arca. Volvamos a la analogía que estábamos haciendo de Noé. Noé es una representación, una sombra de una iglesia que recibe una palabra del Señor y le dice, mira, el sistema tal cual lo conoces lo voy a destruir, pero tú vas a declarar la destrucción de ese sistema a través de algo que la gente ni siquiera se imagina, porque nunca jamás lo ha visto. Pero al mismo tiempo tú vas a declarar que hay un Dios que es misericordioso, y mientras haya una oportunidad, hay una puerta abierta de oportunidad, pueden venir. Nosotros conocemos la historia. Esa imagen, esa sombra es la iglesia de hoy. Una generación que está haciendo una declaración. Cristo viene, el Señor viene, su reino va a ser establecido, pero hay una puerta abierta, hay una oportunidad. Pero al mismo tiempo nosotros estamos construyendo el arca, solo que el arca somos nosotros, para que nosotros y nuestras familias seamos entonces salvos. ¿Cuáles son las implicaciones entonces que encontramos en el arca? Primera cosa que la estuvimos viendo ya y hoy la vamos solo a repasar. Estas implicaciones del arca la vamos a hacer basados en el ejemplo de Moisés en la liberación de Israel. Les mencionaba acerca de lo que fue mi mesa de mentoreo previo, porque esta es una continuación de esa clase. Cuando el Señor le dice a Moisés, mira, mi presencia no va con ustedes,
Moisés le dijo, no, yo no voy a dar ningún paso, Señor, si tú no vienes con nosotros. Y encontramos aquí que aquel hombre separa su tienda del resto del pueblo, se sale del campamento y allí se mete con Dios, y todos los días, cuando aquella nube descendía, todos podían ver a Dios hablando con Moisés cara a cara. Pero encontramos, y yo lo mencionaba en la mesa de mentoreo pasada y también cuando hablaba de esto, el hecho de que es importante entender que nosotros podemos tener victorias, nosotros podemos tener recursos, nosotros podemos poseer nuevos territorios, y no así. Y aún así no tener la presencia de Dios. Eso basado en el capítulo 33 de Éxodo, verso 2, cuando él le dice, yo no voy a ir con ustedes, pero no se preocupen, yo voy a enviarme a mi ángel y va a echar delante de ustedes, va a echar a los enemigos y les voy a entregar los territorios. Y en esa oportunidad les decía, Moisés entendió que el valor máximo lo tenía la presencia de Dios y no simplemente tener bendiciones. Estamos en un tiempo donde la iglesia invirtió los valores y prefiere las bendiciones por encima del que bendice. Pero nuestra relación, la iglesia verdadera, la que no dobla sus rodillas delante de los baales, es una iglesia, es un pueblo, es una eclesía que le da el valor máximo a la relación con el Señor, a la relación con su amado. Eso está por encima de todas las demás cosas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué significa entonces la presencia de Dios? El arca como la presencia de Dios. Yo hablé acerca de tres puntos, son 6 en totalidad que quiero mencionar antes de poder pasar a mi siguiente capítulo, cómo es que la presencia de Dios se pierde, y vamos a reestudiar de forma profunda y cabot. Número 1, si me va poniendo ahí por favor. Hoy no está Jessy conmigo, pero está el pastor Luis. Esta primera, para que la gente pueda verlo. Primera implicación del arca es, el arca es la vivencia de que Dios está morando en medio tuyo. Te vuelvo a decir, estas fueron las 2 clases anteriores que di, solo que me gustaría que pudiera quedar fijo en ti, y si quieres aún tomar las fotos como lo haces allí, que te pueda quedar el material. ¿Qué significa entonces? Su presencia, lo decía anteriormente, es más que poseer tierras, es más que la bondad de Dios. Su presencia viene a nuestras vidas para producir algo que se llama descanso. Y en ese momento veíamos la palabra descanso. Fíjate aquí, quiero que lo veas esquematizado de esta forma. Descanso es la palabra nuaj en el original y significa estar quieto o reposar después de un trabajo arduo. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados, atribulados, no? Es descanso después de haber estado bajo ataques del enemigo, de tribulación, incluso el descanso que se produce cuando pasamos de estar presentes en cuerpo a estar presentes en el Señor. Esa es la palabra ruaj. Es interesante que en el Nuevo Testamento, hablando del descanso, el reposo, de lo que es paz, Juan nos dice que el Espíritu Santo, que es el Paracletos, viene a enseñarnos todas las cosas, a recordarnos todas las palabras que Jesús dijo, y junto con esto a traer paz a nuestra vida. Y entonces dice, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Y esto es una palabra interesante. Te decía que el Consolador, que es el Paracletos, viene a nuestras vidas para animarnos, para ayudarnos, pero el concepto importante que debe quedar en ti en este momento es que el Paracletos era un nombre que en el momento que está escribiendo Juan los Evangelios se utilizaba como el asistente legal, un abogado defensor que operaba en las cortes. Ese era el nombre que tenía. Y el Señor dice, el Paracletos, el defensor, el intercesor, el que viene para ayudarlos, ¿verdad?, está siendo enviado, y Él va a producir en ustedes descanso. Por eso es la necesidad de que como iglesia, en medio del tiempo que vivimos, nosotros podamos recibir lo que viene por el Espíritu. No es solamente que el Espíritu more en nosotros o con nosotros, pero sobre nosotros. Es muy importante esto.
Ahora, número 2, el arca es el propósito por el cual la gente se congrega. Fue el segundo punto que estuvimos estudiando. Y hablábamos y decíamos que nosotros nos congregamos para recibir una palabra de dirección de Dios como cuerpo de Cristo, hacia dónde vamos. Aquí yo hacía una acotación y decía, una de las cosas que la gente anda diciendo y es fuera de contexto y realmente es una aberración espiritual, es cuando la gente dice, yo no necesito congregarme porque yo soy la iglesia. Y les decía en esa oportunidad, no, tú no eres la iglesia, tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres morada de Dios. Pero la iglesia, que es la eclesía, es un grupo de personas que se reúnen para legislar. Es un concepto diferente. Y entonces cuando estamos hablando de congregarnos, cuando Pablo dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, está usando la palabra justamente eclesía. No dejen de reunirse para recibir la palabra y poder legislar con esa palabra que el Señor les está entregando. Volvamos a la analogía de Moisés. Dice que ellos miraban desde su tienda cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo o sobre la tienda de Moisés. Y es interesante que en el capítulo 34, lo mencionaba allí, verso 10, dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Es Dios hablándole a Moisés. No le está hablando al pueblo, es a Moisés en el tabernáculo, en su tienda. Dice, yo Moisés contigo voy a hacer un pacto delante de todo el pueblo. ¿Qué hacía cada vez que la nube bajaba? Se paraba el hombre de la casa en la puerta de su tienda a mirar mientras Dios conversaba con Moisés. Dice, pero fíjate esto porque es interesantísimo. Dice, haré maravillas que no han sido hechas. Amén. Y nosotros estamos creyendo que en el tiempo que estamos viviendo, Dios hará maravillas que no habían sido hechas jamás. Y te vuelvo a decir, esta semana ha sido una semana de bendición que hemos escuchado en diferentes lugares del mundo. Pero de manera interesantísima, el reporte de pastores e intercesores de lo que ocurrió en Venezuela el 24 de junio son maravillas que la iglesia venezolana no había visto. Una iglesia que por décadas estaba adormecida, simplemente complaciente, con un liderazgo corrupto y un liderazgo como los hijos de Finés, hijos del diablo. Pero un pueblo que decide en un tiempo como el que le ha tocado vivir, claro, Dios lo ha llevado al pueblo de Venezuela a una situación de dolor, de tribulación, y dije que iba a preparar una predicación en un paralelo bíblico que es espectacular del pueblo de Israel. Pero volviendo aquí, Dios utiliza todo esto y la iglesia, es emocionante ver cómo Dios ha estado levantando un remanente, hermanos, y que por una intercesión, un liderazgo gubernamental de la nación, queriendo traer destrucción a la nación, levantando un Dios falso, y Dios se manifestó con relámpagos, con truenos, con viento que se llevó por delante todo lo que tenía que llevarse, con lluvia impresionante. Nuestro Dios es impresionante, y que ahora estén diciendo, esos evangélicos no los podemos dejar orar. Eso es respuesta a la oración. Aquí es donde dice, no tengas miedo cuando seas llevado a los lugares donde ellos quieren llevarte para que le des cuenta a ellos. Como cuando Jesús fue delante de Pilato, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y yo soy el rey, y yo tengo a mi servicio gente, ángeles, o sea, yo tengo a mi servicio guerreros para que hagan lo que quieran, pero todo tiene un momento, es lo que estaba diciendo Jesús en otras palabras a Pilato. Y yo sé a dónde voy. Iglesia de Dios, no solamente en Venezuela, iglesia de Dios en Estados Unidos, en todas partes. Es tiempo que entendamos que el Señor ha hecho pacto con nosotros, su pueblo, y a través de ese pacto viene garantizado por señales y maravillas que Él está haciendo, cosas que no han sido hechas en toda la tierra, como sigue diciendo aquí el verso 34, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú.
Hermanos, es tiempo de que nuestras naciones vean al Señor operar. Dice, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. El pacto suelta maravillas, y me voy a quedar, aunque yo hablé de esto, pero reestudiando hoy, el Señor me volvió a meter por otra parte. Dice, yo hago pacto. Hablábamos de que el pacto, eso lo mencionaba, es una palabra que es la palabra beret, que tiene que ver con un acuerdo, pero también es la misma palabra para confederación. O sea, que es la reunión de gente que está en gobierno militar de guerra. Se deriva de una raíz que significa encadenar y poner grillos. En otras palabras, no es solamente que nosotros a nuestros enemigos le ponemos grillos, sino que cuando hacemos un pacto nosotros quedamos atados, nuestra palabra queda atada a ese acuerdo, y la palabra que dimos determina nuestra conducta, determina nuestra acción. Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, no es solamente de parte de nosotros, sino que también Dios a sí mismo se ata a nosotros en las promesas que nos ha entregado como parte de esas leyes que Él mismo estableció en el pacto. Dios, no te olvides que es el que establece y cumple los pactos. Y te decía que los términos sinónimos de la palabra pacto que encontramos en la Biblia son dabar, que es palabra, de donde viene, por cierto, Débora; Hok, que es la palabra estatuto, sus estatutos y sus mandamientos; la palabra preceptos, que es la palabra pikud; la palabra testimonio, que también la traducimos como pacto, edag; la palabra torah, que es la palabra ley; y la palabra yeset, que es la palabra misericordia. Y te decía que todos estos términos son equivalentes a la palabra pacto que acabamos de ver. Interesante esto. Pero quiero que veamos la palabra maravillas, porque el pacto del Señor suelta sus maravillas. Y es la palabra palá, que tiene que ver con acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. En otras palabras, lo que Dios está haciendo cuando Dios viene a hacer pacto con su pueblo, cuando nosotros le decimos, nosotros no solamente queremos, Señor, ensanchar el territorio, no solamente queremos ser bendecidos, no solamente queremos estar bien, nosotros queremos es tu presencia, Señor, tu arca en medio de nosotros, y desde allí que tú gobiernes sobre las naciones de la tierra. Entonces el Señor dice, como mi presencia está en ustedes, entonces voy a hacer maravillas que no han sido hechas nunca jamás. Y esa palabra es, voy a hacer cosas que sobrepasan la expectativa humana, que no pueden ser hechas ni con nuestros estudios, ni con nuestros galardones, ni con nuestro dinero, ni con ningún tipo de recursos que tengamos. Son cosas que sobrepasan todo lo que nosotros podamos tener humanamente. Dice que todo el pueblo va a ver la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Y me llama mucho la atención porque esa frase, cosa tremenda, es una sola palabra en el original, que es la palabra yaré, que significa una actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Cuando está hablando de yaré, tiene que ver con una actitud. Yo voy a hacer entre ustedes algo tan impresionante que van a tener que entrar en una actitud de reverencia delante de mí. Y reverencia es esa actitud donde nos sujetamos al Señor porque nosotros sabemos de lo que es capaz. Es la misma palabra que se traduce aquí en Génesis 22:12, cuando el Señor le dice a Abraham, conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo único. Abraham hizo algo a raíz de esa actitud reverenciante. Es la misma palabra que utiliza Génesis 28:17, cuando Jacob dice, este lugar es terrible, este lugar es impresionante, dice otra versión, este lugar es maravilloso, awesome, como se dice en inglés, pero me gusta esta traducción, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, no es otra cosa que el arca del Señor, desde donde Él está gobernando.
El número 3, con esto ya vamos a terminar el repaso por hoy con este PowerPoint. En mi próxima clase comparto los 3 siguientes puntos. El arca representa la dirección precisa y exacta del viaje o la jornada. En Éxodo 13:21 dice: Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, escucha esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Wow! Hablábamos y decíamos que el arca del Señor en medio de su pueblo es un termostato que pone las cosas en su punto, vamos a decirlo de esta manera. Me gustaría que vieses cómo en Josué 3:3 el Señor entrega una dirección precisa con respecto al arca. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Vuelvo aquí. A fin de que sepáis el camino por donde debes ir. Pero ¿cómo vas a conocer el camino? Cuando tú ves el arca, cuando ves los levitas y los sacerdotes que llevan el arca, tú vas a empezar a marchar en pos de esa arca. Vamos a ver algunas cositas aquí que ya hablamos de esto, pero las repasamos. Es importante que entiendas que cuando estamos hablando de reforma y que el arca de Dios se está moviendo de una forma, estamos hablando que no necesariamente lo que es la forma de muchas cosas que hacemos van a cambiar, aunque sí lo va a implicar y lo está implicando. Pero en realidad el énfasis es que hay un cambio de mentalidad. Aquí dice: cuando tú veas que el arca se mueve junto con los sacerdotes, tú vas a salir de tu lugar. Y esa palabra salir es la palabra nasá, que significa tú tienes que sacar las estacas de tu tienda y las vas a echar, las vas a tirar para arriba porque vas a empezar un viaje. Eso es lo que significa la palabra salir, nasá. Saca los clavos con los que tienes enterrada la tienda, porque tienes que prepararte para el viaje. En Isaías 33:20 significa: arranca las estacas y prepárate para mudarte, para mudar las tiendas y tus pertenencias a otro lugar. Es tiempo de emigrar, es tiempo de viajar, es tiempo de salir de donde hemos estado anclados. Nasá describe el avance, interesantemente, del ángel de Jehová ahí en Éxodo 14:19, cuando dice que el ángel de Dios se colocó como columna de nube que se interpuso entre Israel y Egipto, y no permitió en toda la noche que los egipcios se acercaran a Israel. Gloria a Dios por esto. Estamos en un momento de avance, y el avance se está produciendo con el enemigo atrás rugiéndonos, no importa, pero el ángel del Señor es el que está permitiendo nuestra avanzada, porque está haciendo oscuridad para ellos, gloria a Dios, y luz para nosotros. Lo vuelvo a repetir: podemos avanzar aunque tenemos al enemigo ahí dándonos como aquí vengo yo, y queriendo intimidarnos. Pero ¿sabes qué? El ángel de Jehová, la nube del Señor, oscuridad para ellos y luz para nosotros. Y aunque tenemos delante de nosotros un mar que parece imposible de pasar, hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, hay un recurso de Dios, hay una visitación de Dios que tiene en su mano un ejercicio de autoridad que con solo tocar la imposibilidad se abre delante de nosotros, y nosotros atravesamos en seco, porque es tiempo de que el Señor nos libere de la esclavitud, no solamente de Egipto, sino de una mentalidad que nos ha mantenido cautivos, porque eso era lo que Dios quería hacer. Y le dijo: los egipcios, esa mentalidad de esclavitud, lo que te ha esclavizado, ese sistema esclavista en el cual has vivido por tantos años, abuela, mamá, tíos, abuelitos, todo el mundo ha vivido ahí. Tú dices: bueno, como ellos fueron así, a mí también me toca. Dice: no, lo que tú conocías como un sistema que te esclavizaba y que tú dijiste está bien, eso que tú conocías nunca más lo vas a ver.
oscuridad para ellos y luz para nosotros. Es tiempo de avanzar en medio de tu imposibilidad, porque la vara de Dios ha sido establecida y el arca de Jehová ha sido establecido en medio de su pueblo. Dice, vas a salir de tu lugar, y esa palabra de tu lugar es la palabra mekomá, una sola palabra que significa vas a salir de tu posición, vas a salir de tu condición mental. Eso es lo que significa esa palabra. Romanos 12:2, no vivas según el modelo del mundo. Deja que Dios cambie tu vida con una manera nueva de pensar. En el nombre de Jesús, no sigas pensando de la misma manera. Es que yo crecí en la iglesia y las cosas se hacían así. En el nombre de Jesús, permite que una nueva mentalidad llene tu vida. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto podemos pensar como Cristo. Activamos la mente de Cristo en nosotros. Así podrás saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Efesios 1:18. El apóstol Pablo oró por la iglesia en Éfeso de la siguiente manera: le pido a Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Señor, abre nuestra mente en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros sentidos naturales y espirituales para poder ver lo que tú estás haciendo, para creer lo que tú estás haciendo. Renuévate en el espíritu de tu mente, sigue diciendo. Y dice, y la razón por la que esto tiene que ocurrir es porque el camino que tú vas a andar, este nuevo tiempo, esta nueva dispensación en el Señor, nunca antes la habíamos caminado. No hay alguien que pueda decir, no, yo vengo de allá, yo vengo del futuro. Los venezolanos le decimos a las demás naciones, venimos del futuro, pero con respecto al comunismo. Salmo 119 y 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, nosotros, la presencia de Dios, el arca de Jehová, y de esto te voy a hablar en la próxima entrega. El arca de Jehová lo pudimos ver, el paralelo perfecto lo encontramos en Jesús. Él fue el arca establecida, en Él moraba toda la plenitud de la deidad, y el Señor nos enseñó a nosotros a caminar en medio de toda circunstancia, pero Él es la palabra. Dice Juan 1 que Él era el verbo era con Dios, pero el verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Entonces es importante que entiendas que la palabra de Dios, que es Cristo mismo, el arca que ahora está en nosotros, hace una luz en el camino y podemos avanzar en medio de la oscuridad. Es decir, cuando no tenemos conocimiento o no sabemos cómo pueden ser las cosas, tenemos la capacidad en el Señor para entenderlo. Cierro solamente mencionándote el número 4, que lo vamos a ver en la próxima entrega. El arca es aquello que neutraliza el clima, las condiciones hostiles del desierto, la columna de fuego y la nube. Lo vimos bastante leve, pero lo vamos a ver la próxima semana. Quiero dejarte con esa convicción en tu corazón de que el Señor nos ha entregado para el tiempo nuevo direcciones precisas a su iglesia. Tú podrás decir, yo no sé qué direcciones son esas. Bueno, tienes que revisar con quién estás, en dónde estás, porque si andas confundido, que no sabes cómo moverte, es porque el lugar donde estás, ahí no hay arca. Necesitas un lugar donde hay arca. La gente sigue empeñada en que no necesita congregarse. Bueno, esa es gente que no gobierna. Esa es gente que simplemente está en su casa con las chancletas lavando traste. La eclesía se congrega. La congregación es eclesía. Nos reunimos para poder llegar a conclusiones a través de las cuales gobernamos las naciones de la tierra. Esta es la palabra desafiante para ti, para mí hoy. Te invito en el nombre de Jesús a que veas mi próxima entrega. Va a ser de bendición para tu vida. Gracias desde ya por haberte conectado. Quiero escuchar tus comentarios, cómo esta palabra está siendo de bendición. Así es que bueno, gracias nuevamente porque puedes conectarte con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo entonces la próxima entrega.